Hola, bienvenidos, bienvenidas a este video de cómo aprender a programar. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí le pones la atención y la dedicación necesaria, vas a aprender a programar. Lo primero que vamos a trabajar es con el entorno de PCIN. PCIN, ¿sí? Como su dice, es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a utilizar PCIN para que nos ayude a aprender esta programación, ¿sí? Entonces, vamos a bajar PCIN y vamos a descargar este. Hay un portable también, yo voy a descargar el instalador. Ustedes pueden descargar el que deseen. Listo, nos manda esta página y se puede activar. Ahí empezó a bajar. Miren que empieza a bajar el entorno de PCIN. PCIN, si no estoy mal, fue creado en Argentina. Eso lo verifican ustedes. Y este software nos permite programar en español, que lo cual me parece favorable porque pues los algoritmos se pueden enseñar así también. Entonces miren, ejecutar. Decimos que sí. La instalación es muy fácil. Siguiente, siguiente. Aquí siguiente. Aceptamos las condiciones. Licencia. Escogemos la ruta e instalar. Y damos siguiente y se va a ejecutar el PCI. Listo, ya tenemos instalado el entorno. Ya tenemos instalado el entorno de PCI. Este es. Vamos a observar entonces, con lo más importante es que aquí podemos correr un programa. ¿Sí? Aquí podemos correr un programa y nos va a mostrar en una ventana la ejecución. Acá vamos a tener los diagramas de flujo que también podríamos utilizarlos. ¿Sí? Y acá podemos ver un diagrama de flujo. ¿Sí? El diagrama de flujo. Entonces también vamos a explicar qué es el diagrama de flujo. Aquí podemos correr un programa paso a paso. Muy importante cuando queremos analizar un algoritmo. Pues aquí podemos buscar anterior, siguiente, mostrar mensajes de error. Muy importante esta otra opción que hay ahorita. Corregir identado. Pegar, ese es para poder que si yo escribo algo así, pues si está muy hacia acá, pues él me puede ayudar con eso del identado. ¿Sí? Copiar, pegar, guardar como y guardar y abrir. ¿Sí? Si yo guardo este archivo, guardar como, miren que la extensión va a ser, voy a poner aquí, por ejemplo, en este, hola. Entonces él me va a crear el archivo con hola PSC de PCI. Bueno, entonces esto es lo que tenemos que conocer nosotros sobre el entorno y la herramienta que vamos a programar. Miren que ya estamos aquí en el entorno y tenemos un algoritmo sin título y fin algoritmo. Aquí le podemos colocar un título que es primero. ¿Sí? Y aquí ya nuestro algoritmo tiene nombre. Vamos siempre a programar, o en esta primera parte, vamos a programar en esta parte de acá. Luego veremos que acá también podemos programar cuando veamos funciones y procedimientos. Por ahora los que estamos aprendiendo vamos a hacer aquí, escribir y vamos a decir hola mundo. Este va a ser nuestro primer programa. Entonces vamos a colocar hola mundo. ¿Sí? Así. Si queremos podemos colocar punto y coma. ¿Sí? Si no. Entonces miren, aquí va nuestro primer programa. Ahí está. Hola mundo. O sea que ya
han hecho su primer programa de Hola Mundo, que saca un mensaje por pantalla. Ahora, vamos a la configuración. Para configurar tenemos opciones perfiles aquí, opciones del lenguaje, perfiles. Nosotros vamos a trabajar con flexible. Vamos a mirarlo acá. Y esto nos va a permitir que nosotros nos concentremos más en lo que es la algoritmia como tal, que es la que necesitamos aprender, que en las cuestiones muy estrictas de un lenguaje. Aunque acá se va a declarar lo que utilicemos y como si estuviéramos trabajando con estricto, pero esto nos va a permitir concentrarnos más en lo que estamos aprendiendo. Entonces ustedes lo pueden configurar también estricto, que por ahí está, ¿sí? Ustedes lo pueden configurar. Y aquí están todas las organizaciones que utilizan este. Nosotros vamos a trabajarlo así. Aquí mire que yo puedo ponerle punto y coma, que es parte también del lenguaje estricto, pero pues da lo mismo. Bueno, vamos entonces ahorita a el concepto de, muy importante, todo programa va a tener o está compuesto de una entrada, proceso, salida. ¿Sí? La mayoría. Entonces esto lo vamos a observar y lo vamos a aclarar, que vamos a tener una entrada de datos, un proceso de esos datos y una salida. Este también es el proceso de la inteligencia artificial en Machine Learning. Este proceso también le entran datos, se hace un proceso y se sacan algunas predicciones o lo que necesite el usuario. Pero vámonos entonces con este concepto de proceso entrada-salida. Dentro del entrada, proceso y salida, vamos a tener las variables. Esas van a ser una buena fuente para nosotros, tanto para la entrada de datos como la salida. La variable la pueden ver como un espacio en memoria donde podemos guardar un dato, un valor. Ese dato pues puede ser de diferentes tipos. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo donde vamos a declarar una variable que va a poder tener un valor y vamos a mostrarla en pantalla. Recuerde que también pueden estar las constantes, que pues la diferencia a las variables es que no cambian de valor durante el programa. Entonces vamos al PCIN, al entorno de PCIN, a hacer nuestro segundo programa con variables. Ahora vamos a hacer un programa donde el usuario tenga que escribir su nombre, pero lo vamos a almacenar en una variable. Entonces vamos a definir nombre como carácter, ¿sí? Esa es la forma como vamos a hacer nuestro primer programa. Y aquí le vamos a poner escribir, vamos a colocarle acá escribir, digite su nombre. Entonces miren que aquí ya le voy a decir leer nombre. Entonces miren que en este momento tengo la declaración de una variable. Esto le va a salir al usuario acá, escribir su nombre, y aquí vamos a que el usuario digite algo en esa variable, y lo que digite el usuario va a quedar almacenado temporalmente acá. Obviamente va a quedar en la memoria RAM del computador. Entonces aquí vamos a decir escribir hola, vamos a hacerle así, hola, y aquí coma, vamos a sacar lo que el usuario escribió. Entonces mire, aquí hay una entrada, ¿sí? Hay una entrada y hay una salida, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso, ¿vale? Aquí un programa muy sencillo, entrada, salida. Después vamos a hacer la parte del proceso. Entonces vamos a correrlo y mire lo que nos dice. Digite su nombre. Entonces vamos a decirle Víctor. Hola Víctor. Miren que aquí podemos darle un espaciecito, ¿ya? Entonces este es su primer programa, que vamos a darle Carlos. Hola Carlos.
Entonces, miren que ya vamos avanzando, ya sabemos cómo definir una variable y entrar un nombre y decir hola por pantalla. Ahora, vamos a hacer programas que nos permitan a nosotros hacer unos cálculos. Entonces vamos a darle aquí archivo nuevo y vamos a darle aquí cálculos sin tilde. Vamos a llamar a este programa cálculos. Mire que tiene un inicio y un final. Para ir entendiendo la programación, vamos a hacer un programa que sume dos números. Entonces vamos a definir esas variables, definir a como entero, miren los tipos de datos que hay, entero, definir b como entero. Mire que aquí tenemos las dos variables que vamos a necesitar. Ya estamos abriendo el espacio de memoria que necesitamos para poder almacenar estos datos. Vamos a decirle al usuario que digite un número. Listo. Y leer A. Entonces mire que en este momento estamos diciendo al usuario, por favor, digite un número. Podríamos colocarle arriba un mensaje que dijera programa para sumar dos números. Programa, escribir, programa para sumar dos números. Entonces el usuario ya va a poderse enterar, leerá. Y aquí voy a decirle al usuario que digite el otro número. Entonces mire que en este momento, observen que en este momento nosotros ya le estamos ingresando valor a ese espacio de memoria que es la variable A. Y se llama variable porque el usuario cada vez que ejecuta el programa de acá va a tener el valor que él desee. Y acá lo mismo en B. Ahora vamos a decir, vamos a escribir una variable suma, acá, definir suma como entero. Y vamos a decirle que suma, miren que él acepta minúsculas o mayúsculas, suma igual a más B. Miren que aquí empezamos a ver los operadores, ¿sí? Los operadores son más, menos, por, dividido, ¿ya? También está el módulo que lo vamos a ver más adelante. Y entonces le podemos decir acá, escribir, la suma es, coma, y vamos a colocar el resultado de esa variable. Mire que aquí estamos asignando un valor. Entonces este es todo el programa. Aquí estamos asignando un valor a esa variable. Estamos diciendo que suma, este es el operador de asignación, ¿sí? También cuando estamos viendo los condicionales se puede utilizar como comparación, pero aquí estamos diciendo que suma igual a A más B. Miremos cómo funciona el programa. Lo primero que el programa hace es pedirnos un número. Lo primero que el programa hace es pedirnos un número, yo le voy a decir 2, y él dice, digite otro número, 3. Y mire que dice, la suma es 5. Ahora, miren que aquí sí se ve claro lo que es la entrada, que es toda esta, el proceso y la salida, ¿ya? Hay unos elementos importantes que se llaman los diagramas de flujo, que son estos. Mire que cuando yo le doy clic acá a este botón, él me muestra la representación gráfica del programa que acabamos de hacer. Entonces acá está la definición de variables, están las entradas. Miren la figura que utiliza él para simbolizar que estamos haciendo un mensaje por pantalla, en este caso escribir. Y miren el que utiliza acá, miren la figura que utiliza para decir que estamos entrando datos, le estamos colocando datos a una variable. Y observen acá cómo aquí hay una asignación
de la suma de ellos dos, ¿sí? A más B, suma es igual al resultado de A más B. Y aquí estamos diciendo que hay una salida para el usuario por pantalla, que es el resultado, lo que tiene esta variable internamente, y fin del algoritmo. Entonces, este es un diagrama de flujo que nos puede servir mucho para entender, afianzar mejor afianzar el programa. Entonces, mire, aquí está, se definen las variables. Todo programa debe tener, ¿sí?, una definición de variables, es recomendable. Hay lenguajes que son más flexibles con esto, pero digamos que la mayoría de los lenguajes pide una definición de variable, o al menos una inicialización de la variable, así sea temprana o tardía. Entonces miren que aquí está, se define las variables que voy a necesitar, se escribe las entradas que necesitamos. Por ejemplo, escribir es para sacar mensajes por pantalla, este es para poder que el usuario digite un dato, miremos otra vez, y acá ya tenemos el primer operador. Lo mismo sería si vamos a restar, ¿no? ¿Sí? En vez de decir sumar, sería acá restar, ¿sí? Y acá definiría una variable resta, ¿sí? Resta, y acá colocaríamos resta, restar, sí, resta, y acá colocaríamos resta. Entonces miren que acá estaríamos ya cambiando el programa para que fuera restado. Entonces digite un número 5, 2, resultado. Bueno, acá tenemos que cambiar también esto, menos, porque estamos restando ese otro operador. ¿Listo? Tenemos que cambiarlo allí, entonces vamos acá, 5, 2, resultado es 3. Pero aquí no es la suma, sino la resta. Entonces mire cómo vamos refinando un programa. Aquí están viendo su refinamiento. Vamos a guardarlo y le vamos a colocar operación. ¿Listo? Entonces ese es nuestro programa, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes. Y acá, cuando veamos paso a paso, miremos qué pasa en paso a paso. Mire que primero define las variables, ¿sí? Digitar el número. Entonces espera que yo digite el número 5, 3, y esto es lo que se define una compilación que está haciendo, y el algoritmo termina. Ahora vamos a hacer otro programa que calcule un descuento. Vamos a llamarle aquí descuento, ¿sí? Digamos que se hace una compra, entonces vamos a definir una variable entera, definir por ejemplo valor como entero, ¿sí? Un valor. Vamos a definir un descuento de C como entero. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es el nombre de estas variables. Yo pues puedo empezar la variable con una carácter cadena, ¿sí? Y puedo tener un estándar que se llama el estándar camel. Por ejemplo, yo hubiese dicho valor compra, hubiera podido hacer esto. Miren que la primera acá, esta es minúscula, pero cuando cambia la palabra pongo una mayúscula. Eso lo hubiese podido hacer, ¿sí? O descuento, aquí compra, así, ¿listo? Valor compra. Digamos que el valor de la compra es digitada por el usuario. Estas variables, recuerden que se van a poder dar el nombre, y por lo regular van a empezar con, pues no sería adecuado colocar aquí un 1, sino que pues van a empezar por, ¿sí?, una letra. Vamos entonces a definir que el usuario digite el valor de la compra. Entonces, escribir, digite el valor de la compra. Perfecto. Miren que este editor de PCIN está mucho más inteligente que los anteriores, porque ayuda mucho. O sea, él también, si definimos las variables, si uno las va a necesitar acá, él de alguna manera, él se las sugiere. Entonces acá, leer valor compra. Miren, doy enter. Entonces ya tengo valor compra. Ahora voy a calcular el descuento.
Entonces, digamos que es de un 10%. Entonces, descuento compra va a ser igual al valor compra por 10 dividido 100. ¿Sí? Así lo pueden hacer. Ahí le estamos descontando el 10%. Pero ojo, ese es solo el valor del descuento. Entonces uno puede escribir aquí, escribir, el valor del descuento es, el descuento es, dos puntos. Y mire que aquí coma para poder escribir lo que calculó él. Entonces mire que ya tengo aquí utilizando operadores. Este es por ejemplo, aquí estoy asignando un valor, pero le estoy asignando el resultado de lo que digitó el usuario por 10 dividido 100, que ese sería el 10% de descuento. También lo hubiesen podido hacer así, por 0.1. También es lo mismo, pero vamos a hacerlo para utilizar los operadores. Ahora, ya tenemos el valor de descuento, pero entonces vamos a declarar otra variable que se llame total, como entero. Y este puede ser así también. Ustedes si desean mayúscula o minúscula lo pueden hacer. Listo. Entonces miren, y vamos a colocar total es igual acá. ¿A qué? Al valor de la compra que digitó el usuario menos el descuento de la compra. Y este sí sería lo que el usuario paga. Entonces aquí escribir, debe pagar, dos puntos, y traemos acá total. Perfecto. Entonces miren que aquí hemos creado un programita un poco más complejo donde tenemos la declaración de las variables, una entrada que es el valor de la compra, un proceso y aquí un proceso. Miren que tenemos una salida que se puede combinar y aquí tenemos otro proceso y la salida. ¿Ya? Podríamos haber hecho así. Miren, todo el proceso junto, así, de esta manera. Todo el proceso junto, correcto. Entonces, ¿qué hacemos acá? Miren, cogemos, definir las variables, la entrada, el proceso y la salida. Entrada, proceso y salida. Y en este programa se representa lo que decíamos ahora, entrada, proceso y salida. Entrada, en este caso, los datos que el usuario digita. El proceso es el cálculo del descuento y la resta pues del valor de total, la resta del valor menos el descuento, y la salida que es avisándole al usuario que va a pagar. Vamos a correr el programa paso a paso para que ustedes vean cómo se define la variable, se saca por pantalla el valor, se espera que el usuario digite algo, por ejemplo vamos a colocarle que es 2.000 pesos, sigue, calcula, escribe el descuento y el total. Entonces miren que el programa ha quedado bien, porque si vale 2.000 pesos, el descuento del 10% es 200 y el usuario debe pagar 1.800. Si vemos este programa en diagrama de flujo, miren cómo lo muestra. Diagrama de flujo está, se definen las variables, se muestra por pantalla, aquí es entrada de datos, se hace el cálculo, miren que los cálculos se calculan con este rectángulo, se muestran con este rectángulo, y la salida por pantalla de los valores. Entonces miren que un algoritmo muy fácil de hacer y más con este entorno que estamos trabajando. Observen que si vamos a calcular el área de un triángulo, vamos a tener que la entrada va a ser la base por altura. Eso es muy importante que ustedes aprendan a definir en los planteamientos, problemas, situaciones, cuáles son las entradas, cuál es el proceso y la salida. En este caso, siempre vamos a tener, si pues
en el caso normal, vamos a tener la base y la altura. En este vamos a tener el cálculo, que es el proceso, base por altura sobre 2, y la salida va a ser el área que necesitamos calcular. Entonces esta es la forma con que vamos a trabajar. Volviendo acá al programa que vamos a hacer, vamos a definir las variables. Definir área como entero. Vamos a definir base como entero. Y definir altura como entero. Más adelante vamos a ver que lo podemos escribir todo en una sola línea, pero vamos a hacerlo así. Ahora, la entrada va a ser escribir, digite el área del triángulo. Mire que dentro del mensaje que va a salir al usuario sí le coloco las tildes, pero acá no, porque es una variable, ¿sí? No sería adecuado escribir unas variables con tilde, porque estos programas de pronto no están acostumbrados a eso. Entonces, leer base. ¿Listo? Entonces, ahora escribir, digite aquí es digite la base, ¿no? Aquí es la base, y acá digite la altura del triángulo. Y acá leer altura. A continuación vamos a hacer el proceso, donde el proceso es el área es igual a base por altura dividido 2. Y tenemos el proceso y vamos a hacer la salida. Escribir el área del triángulo es miren que hay que diferenciar bien las comillas donde yo voy a trabajar, donde puedo escribir las tildes, que es de esta, que son aquí los mensajes para el usuario. Entonces aquí está definición de las variables, la entrada, el proceso y la salida. Vamos a hacerlo vamos a mirar el diagrama de flujo. Miren el diagrama de flujo cómo es. Tenemos la definición de variables, la entrada, donde se muestra un mensaje, y aquí entrada, lectura de la variable que el usuario va a digitar, variables que el usuario digita, el proceso y la salida y fin del algoritmo. Entonces vamos a correrlo paso a paso. Se definen las variables, se da el mensaje de escribir. Entonces acá la base 10, altura 2 y el área del triángulo es 10. Entonces este es el programa resultado para el área del triángulo, y con eso cubrimos esta parte de operadores y procesos y entrada, proceso y salida, que es lo que queríamos expresar para esta primera parte. Ahora continuamos con los condicionales. Los condicionales tienen una parte falsa de la condición que no se cumple y una parte que no se cumple. También ahí debemos ver los operadores lógicos, o y AND, o y OR. Vamos a mirarlos en detenimiento. Vamos a hacer el algoritmo clásico de mirar si dos números digitados, cuál es el mayor de dos números. Entonces vamos a definir las variables, definir A como entero y definir B como entero. Entonces aquí tenemos la definición, ya saben la entrada. Entonces escribir, digite un número. Leer A. Ahora escribir, digite un número. Y acá leer B. Ahora,
¿Cuál es el proceso? El proceso es la comparación. Te vamos a preguntar si A es mayor que B, y aquí vienen los operadores. Entonces, claro, entonces aquí los operadores son mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Igual. Vamos a mirar eso en detenimiento. Entonces acá, miren que si A es mayor que B, escribir. Escribir, podríamos hacer una variable mayor. El mayor, siempre en las comillas, el mayor es A, y sacamos el valor de A. Y vamos a hacer otra comparación. Y ahora vemos otro. Si A, si B es mayor que A, entonces, miren que acá, escribir el mayor es B. Entonces miren que aquí vamos a mirar cómo funciona. Miren que aquí el usuario digita. Si el número digitado, el A, es mayor que el B, él va a tomar esta condición y va a escribir esto. Y acá vuelve y pregunta. En cambio, si B es mayor que A, entonces va a escribir esto. Miremos cómo sería el diagrama de flujo. Miren el diagrama de flujo. Ya tenemos otros elementos donde está la declaración de variables, la entrada, el proceso es la comparación, mírenlo, si A mayor que B, toma este lado, luego sigue acá, y si B es mayor que A, la parte verdadera, ¿ya? Ahora vamos a mirar uno compuesto, pero miremos esa es la lógica. Vamos a correrlo paso a paso, miren, se digita el valor, acá. Digite un número, vamos a digitar un primer número, en este caso mayor, 6, y el segundo menor, 3. Entonces miren por dónde se va por este lado, pero el otro no entra, o sea, la condición anterior no se cumple. Ahora, vamos a hacerlo otra vez, paso a paso. Ahora, el primer número lo vamos a digitar menor, el A va a ser el número menor, entonces vamos a digitar aquí 2, y el otro va a ser mayor, 7. Entonces miren, la primera condición no se cumple y la segunda sí se cumple. Perfecto. Para que ustedes vean que en los algoritmos podemos hacer las cosas de diferente manera y obtener el mismo resultado, vamos a hacer este mismo programa de forma diferente. Pero vamos otra vez a empezar desde cero para que ustedes lo vean. Vamos a declarar aquí las variables, vamos a hacer el mismo programa de forma diferente. Definir, o sea, el mismo proceso de forma diferente. A como entero, y ustedes ya pueden colocar aquí A, B. ¿Listo? Entonces escribir, miren que es lo mismo que hacíamos anteriormente. Digite A, digite el número A, digite el número, leer A. Y acá también escribir, digite un número, y acá leer B. Observe que como son dos números, yo puedo hacer esta comparación. Si A mayor que B, entonces escribir el mayor número es B, es A, y sacar el valor de A. Y puedo decir algo que es si no, que es un si no. Entonces decir escribir el mayor número es B. Entonces mire, solamente tengo dos números y en este caso sería entrada, el proceso está acá y las salidas son cualquiera de estas dos. Vamos a mirar cómo sería el diagrama de flujo. Miren, el diagrama de flujo ya cambia. Tenemos que por la parte verdadera, cuando A mayor que B, entonces la parte verdadera es que A es mayor, y en la parte falsa, que
A no es mayor que B, tenemos que B es el mayor. Entonces miren ya cómo va cogiendo forma esta programación, y vamos a correrlo paso a paso. Vamos a ver acá. Miren lo que sucede. Leerá. Voy a colocar acá 5 y acá voy a colocar un 4. Entonces miren que acá se hace el proceso y se va para la parte verdadera. Vamos a colocar cuando la parte falsa, que el primero es menor. Miren que el primero voy a digitar aquí 4 y acá 6. Se va para la parte falsa, si no, y saca B es el mayor. Siguiendo con los condicionales, vamos a hacer otro programa clásico, que es el que compara tres números. Vamos a comparar tres números. Comparar tres, llamémoslo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las tres variables. A, B, C, como enteros. ¿Sí ven? Puedo hacer así. Ahora voy a hacer la entrada, escribir. Esto es lo que va a salir por pantalla. Digite un número. Acá, leer A. Y acá también vamos a poner, digite un número, leer B. Y digite un número, leer C. ¿Listo? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces acá está la entrada. Vamos a hacer el proceso. Miren. Y ahí viene el operador y. Vamos a mirar acá. Si A mayor que B y A mayor que C, entonces escribir el mayor es A. De una vez resumidito para que es. Pero aquí también lo podríamos hacer así, ustedes que están aprendiendo, sí. B mayor que A y B mayor que C, entonces escribir el mayor es B. Y se coloca el número coma B para que salga el valor del número. Y también si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces escribir el mayor es C. Pues mira, aquí tenemos las posibilidades cuando A es mayor de los dos, cuando B es el mayor y cuando C es el mayor. Vamos a mirarlo en el diagrama de flujo y mírenlo cómo queda. Primero pregunta, se declaran las variables. Aquí está la entrada, aquí estamos entrando A, B y C. Se pregunta y miren el operador y, porque ya están, ¿sí? Dos condiciones, la primera y la segunda aquí. Si A es mayor que B, si es verdadero, y A mayor que C, entonces esto se cumple, A mayor que B y A mayor que C. Lo mismo acá, entonces aquí en lado verdadero. Acá sucede lo mismo. Si B es mayor que los dos, y aquí está el operador y, es este. Y acá, si C es mayor que A y C mayor que B, entonces mayor es C. Vamos a probarlo paso a paso. Entonces miremoslo acá. Vamos a hacer que, entonces lo deben de probar así. Vamos a hacer que el primero sea el mayor. 5, 2 y 1. Entonces mire por dónde ingresa. Aquí se cumple la primera condición y las otras no se cumplen. No entra. Vamos a hacerlo que el mayor sea el segundo número. Entonces, así deben hacer las pruebas. Realizar las pruebas. Vamos a el segundo número. Entonces colocamos 6.
12 y 12. Entonces mire, la primera no se cumple, la segunda condición sí se cumple, pero la tercera no se cumple. Entonces el mayor es 12. Y hagamos que el último, el C, sea el mayor. Entonces digitemos 1, 2, 3. No entra en la primera, en la segunda tampoco, pero sí entra en la tercera. Listo, ahora vamos a hacer esto mismo de forma diferente. Vamos a borrar hasta aquí. Vamos a hacer este mismo programa de forma diferente. Vamos a hacerlo de nuevo y vamos a reutilizar la primera parte, que es esta de acá, hasta aquí, la definición y la entrada. Esa la vamos a copiar, ¿cierto? Ahora, el proceso va a cambiar. Mira, vamos a hacer esto. Si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces aquí escribir A es el mayor. Y aquí vamos a colocar un si no. Si no. Y aquí vamos a preguntar otra vez. Si B es mayor que A y B es mayor que C, entonces escribir el mayor es, aquí hay que corregirlo, perfecto, el mayor allá, aquí B es el mayor, aquí colocamos coma B, y acá dentro de este, miren, es anidado, si no, acá, si no, ya no queda más opción, si no, ¿quién es el mayor? Escribir el mayor, y aquí nos ahorramos una comparación, S. ¿Sí? Entonces miren, si A es mayor que B y A es mayor que C, entonces A es el mayor. De lo contrario, si no, si B es mayor que A y B es mayor que C, el mayor es B. Y si no, como solo son 3 números, pues la otra sería que el mayor fuera C. Veamos, vamos a probarlo paso a paso. Miremos el diagrama de flujo. Miren el diagrama de flujo cómo cambia. Ya tenemos aquí unas condicionales anidadas. Tenemos condicionales anidadas. Observen que estas condicionales anidadas, la parte verdadera aquí, pues el mayor es A. La parte falsa vuelve y pregunta por B. ¿Sí? Y en la parte verdadera, pues B es el mayor. Y en la parte falsa, C es el mayor. Miren aquí, paso a paso. Entonces digita los valores. Voy a digitar que el primero sea el mayor, 7, 2, 3. Se mete a la primera parte y mire que es más eficiente que el otro algoritmo. De una vez calcula que el mayor es 7. Vamos a hacer que el segundo sea el mayor. El segundo es mayor. Segundo, entonces tenemos 7, 10, 10 y 3. Entonces, miren, va para la parte, exacto, y no calcula más. De aquí el mayor es 10. Ahora, que el último sea el mayor. Otra vez. Entonces, estas pruebas hay que hacerlas así porque necesitamos ver la instancia 1, 2 y 5. No, no y no. El mayor es. Esos son los ciclos anidados. Ahora vamos a hacer otro programa donde involucramos números aleatorios. Vamos a definir una variable A como entero y vamos a que esta variable obtenga valores
aleatorios entre 1 y 6 como un dado. Y vamos a decir que el usuario gana si A es igual a 3 o A es igual a 6. Miren aquí, cómo él gana con cualquiera de las dos. Escribir ganó con, y aquí escribimos A. Entonces miren que aquí hay una condición o una o la otra. Veamos cómo es esto. Primero veamos el diagrama de flujo. Miren así, condición no, cualquiera de las dos que se cumple. Entonces vamos a mirar paso a paso. Entrada, proceso, ganó con 3, o sea en la primera salió 3, pero entonces escribamos el número que sale. Escribir el número es, y aquí colocamos A. Miren, paso a paso, saca el aleatorio, sacó 4 y no ganó. Otro aleatorio, sacó 3 y ganó. Listo, ese es uno. Después de los condicionales vienen los ciclos. Un ciclo es algo que nos permite hacer, como su nombre lo dice, repeticiones, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces el ciclo me permite hacer a mí una iteración. Se llama iteración. Entonces vamos a hacer una iteración. Vamos a hacer un programa que nos sume los 10 primeros números. No es recomendable uno calcular 10 variables. Entonces para que nos sume los 10 primeros números nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que generar, tenemos que ir de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? O 10. O si empezamos desde 0, sería el 0 al 9. Pero cada iteración de esta me lo va a permitir hacer el ciclo. Entonces vamos a mirar cómo funciona el ciclo. Entonces utilicemos el ciclo para sumar 10 primeros números. Entonces lo primero que vamos a definir es contador como entero, ¿sí? Contador como entero. Y vamos a definir una variable suma. Definir suma como entero. Entonces tenemos el contador y tenemos la suma. Y definamos una variable n. Definir n como entero. Entonces ya tenemos nuestras tres variables. El contador que me va a incrementar número a número. La suma que me lo va a sumar. Y la n que me la va a decir hasta cuánto. Entonces vamos a colocar n igual a 10. Esta variable la podemos decir que la digite el usuario. Vamos a colocar el ciclo mientras. Entonces, mientras. Y vamos a definir contador igual a 0. Entonces, mire, contador va a empezar en 0. ¿Sí? Entonces decimos mientras que contador sea menor que n, haga. Entonces, mire, estamos diciendo aquí pues eso, mientras que contador sea menor que n, haga. Entonces hay una parte muy importante en esto, que yo tengo que aumentar el contador. Contador igual a contador más 1. ¿Por qué? Porque es el que me va a permitir a mí aumentar 1, 2, 3. Entonces miren el ciclo, esto se va a repetir, va a ir sumando hasta que el contador, mientras que el contador sea menor que n. Y vamos a decirle que suma, hagámoslo acá,
suma es igual a suma más contador. Mire que si lo hacemos acá arriba va a sumar el 0, pero si no queremos sumar el 0, colocarlo acá. Entonces aumenta contador y va a sumar desde 1. Vamos a mirar qué valor nos da. Y vamos a colocar aquí, escribir. La suma es, dos puntos, suma. Entonces miremos las características del ciclo. Miren que el ciclo tiene una parte que se repite hasta una condición de parada. Aquí se parece un poquito a los condicionales con el sí. Pero miren que aquí dice mientras haga. Esto va a estar rotando, va a estar girando, por eso se llama ciclo. Miremos cómo es el ciclo en el diagrama de flujo. Miren el ciclo. Tenemos acá la declaración de variables. Tenemos el n que lo estamos asignando. Ahorita le decimos al usuario que no lo digite. El contador empieza en 0 y miren cómo se dibuja el mientras. El mientras dice, contador ya llegó al punto de parada que es 10, no, porque está en 0. Entonces falso. Si es verdadero que no ha llegado, miren, vuelve y sube. Contador aumenta en 1. Si no ha llegado, vuelve y sube. O sea que esta variable va a ir aumentando hasta llegar al valor de n. Vamos a hacerlo hasta 3 para que hacerlo hasta 5 para hacerlo paso a paso. Miren cómo sucede. Define las variables. Va 5, contador empieza en 0 y como no, eso, 2, eso, miren, 3, miren cómo se queda, por eso es el ciclo, se queda haciendo el proceso de aumentando número a número hasta el punto de parar. Entonces hay que tener cuidado porque el ciclo se nos puede volver un ciclo infinito. Ahí terminó y la suma es 15. ¿Qué quiere decir? Que la suma de los 5 primeros números es 15. O sea, si sumamos 1 más 2, da 3. 3 más 3 da 6. 6 más 4 da 10. Y 10 más 5 da 15. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, dejémoslo hasta 10, pero hagámoslo. ¿Sí? Entonces, si vieron cómo se repite, se va repitiendo. Eso es el ciclo. Entonces, el ciclo hay que tener un punto de parada aquí. Vamos a hacerlo de una aquí. Miren, de una, 55. Vamos a ir imprimiendo el contador. Entonces vamos a decirle acá, escribir contador. Así también lo puedo hacer sin las comillas porque estoy imprimiendo la variable. Entonces miren cómo hago. Miren ahí. Miren los valores cómo se van imprimiendo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Esto es muy difícil hacerlo sin ciclos porque no es recomendable utilizar 10 variables. Me dicen 100. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 10 y la suma es 55. ¿Listo? Entonces así se va repitiendo. ¿Ya? Se va acumulando. Entonces este es el contador. Este es el contador. Este es el contador. Y este es la suma. Esta es la suma. Entonces miren el ciclo. Vamos a hacer otro ejemplo donde podamos ver la efectividad del ciclo. Ahora vamos a hacer otro algoritmo que genere 10 números aleatorios entre 1 y 5, perdón, entre 1 y 20, y que de esos 10 números aleatorios entre 1 y 20 se encuentre el mayor. Entonces vamos a definir lo mismo, definir contador como entero. Vamos a definir n como entero. Vamos a definir n mayor como entero. Le pusimos n mayor porque yo no puedo definir una variable como una palabra reservada del lenguaje. ¿Cuáles son palabras reservadas? Entero, como, definir, esas son palabras reservadas y hay una palabra reservada mayor. Entonces vamos a poner aquí contador igual a 0. Pongamos n igual a 10. Ahora, el primer número que generemos lo vamos a generar como el mayor. Entonces hagamos lo siguiente, mientras n menor que
perdón, contador menor que n. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar a contador igual a contador más 1, porque este es el que nos va a hacer iterar. ¿Listo? Y vamos a decirle que aquí adentro sí, contador igual a 1. Vamos allá, la miramos, contador igual a 1. Entonces, si contador igual a 0, que coja y a ese número le asigne el mayor generado. Entonces vamos, mira lo que estamos haciendo aquí. Vamos a generar, este es el contador que me permite a mí generar los números. Ahora vamos a generar un número también que se llame, definir, pongámosle número como entero. Este número lo pongámosle números. Aquí, g números, para que no se parezca a una variable reservada ya. Entonces lo que vamos a hacer es aleatorio entre 1 y dijimos 20, pongámosle, listo. Entonces vamos a generar números aleatorios entre 1 y 20. Entonces, si la variable aleatorios, si contador es igual a 0, es el primer número, es el primer ciclo. Entonces, como contador es igual a 0, digamos que ese es el mayor, número mayor, igual a ¿qué? Igual a este generado, a este. Okay, el mayor. Ahora sí, ¿listo? Entonces, ahora ¿qué vamos a preguntar? Entonces, eso es para que podamos establecer un inicio de mayor. Ahora, vamos a decir sí. Sí, el número generado es mayor que el mayor que yo tengo, un algoritmo que entonces el nuevo mayor, ¿quién es? ¿Sí? Si este es menor, eso así. Si números generados es menor, es mayor que el mayor que yo tengo, entonces otra vez pasa esto acá. ¿Sí ven? Entonces mire como la lógica, porque para ustedes que están iniciando, si contador es igual a 0, ¿ya? Porque esto se hace para poder que sea bien genérico el algoritmo, porque yo hubiese podido colocar que el mayor era 0, pero no, hagámoslo así. Y acá al final vamos a escribir el mayor es mayor, este n mayor. Vamos a probarlo así, a ver. Para nosotros poder comparar si lo está haciendo bien, vamos a escribir aquí el aleatorio generado. Escribir este generado. ¿Listo? Vamos a escribirlo allí. Eso. Entonces vamos a eso. Mire los números que él genera. Y él generó el 10, el 16, dice el mayor es 19. Y precisamente el mayor de estos números es el 19. Vamos a generarlo otra vez. El mayor es 20. Si revisamos, el mayor de estos números generados es el 20. Entonces miren que el algoritmo, ¿ya? Yo también, si ustedes quieren, pues pueden colocarle aquí que este n mayor empiece en 0, porque estamos generando números de 1 a 20. Entonces es n mayor igual a 0 y se evitan esta comparación. También sirve. Revisámoslo así. Miren ahora. Mire, el mayor es 19 en este caso, y es cierto. ¿Sí?
Y el secreto está en esta comparación de aquí, donde se va actualizando el mayor en este ciclo. Si miramos el algoritmo, si miramos el diagrama de flujo, miren cómo es el diagrama de flujo. Aquí tenemos el diagrama de flujo, entonces miren cómo está el ciclo mientras aquí en la parte falsa sale y en la parte verdadera vuelve hacia aquí y compara. Si es mayor, hace esto. Entonces miren que es una de muy buena presentación. Miren, aquí está. Si contador menor que n, siga generando aleatorios. ¿Sí? Presente el número y compare si ese número generado es mayor que el mayor que usted tiene. Si es así, entonces actualice ese mayor. Contador igual a contador más 1 y vuelve el ciclo y empieza. ¿Sí? Elegante este algoritmo. Bueno. Ahora, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero con un ciclo para. Entonces vamos a copiar esta parte, digamos nuevo, y peguémosla aquí. Entonces, para este ciclo para, ya necesitamos un contador y vamos a decir para una variable i igual a 0, hasta n con paso 1 a 0. Entonces n la vamos a definir n igual a 10 y mire que aquí el contador se volvió n, contador se volvió i. Entonces vamos a probar aquí escribir, vamos a escribir i. Entonces vamos a mirar cómo va. Perfecto, miren que el ciclo va desde 0 hasta 10. Listo, miren. Empieza en 1 hasta n, que es 10, con paso 1 a 0. Entonces voy a hacer aquí que este número igual a 0 y voy a decirle que sí. Vamos a generar los aleatorios. Entonces vamos a generar números aleatorios acá dentro del ciclo para. Mírenlo bien cómo está. Y miremoslo así. Miren la apariencia del ciclo acá, en el diagrama de flujo. Miren, ese es el ciclo para, donde está el inicio, el incremento y el punto de parada. Entonces mírenlo cómo es el ciclo para. Entonces vamos a decir aquí generar números aleatorios, aleatorio entre 1 y 20, entre 1 y 20, y vamos a preguntarle que si este generado es mayor que ese mayor que yo tengo acá arriba, pues entonces lo actualicen. Entonces este mayor ya no va a ser ese, sino que va a ser el nuevo mayor. Y al final voy a escribir el mayor es los puntos mayor. Este. Y si yo quiero escribo aquí lo mismo, escribir este. Entonces miremos eso, miremos cómo da lo mismo. Entonces ahí tenemos el ciclo para, miren, el mayor es 18, acá está, miremos otra vez, el mayor es 20, miren entonces cómo es, y miremos cómo se verá, mírenlo acá, aquí está el ciclo, y acá dentro del ciclo está el condicional. Entonces miren cómo funciona el ciclo.
Con los ciclos ya podemos hablar de vectores o dimensiones. Vamos a ello. Los vectores o dimensiones son espacios de memoria que se parecen a estos cajoncitos que tenemos aquí y tienen un nombre. Por ejemplo, yo le puedo llamar a esto A o notas. Entonces ellos van a tener un índice que va a estar acá, que va a empezar desde 1 o desde 0, dependiendo de cómo tengamos configurado PCIN. Entonces en algunos lenguajes empiezan desde 0 hasta n. Entonces yo aquí voy a poder guardar elementos. Para accesar a este elemento yo digo A1, así. Si quiero ver qué hay en el elemento 2, digo A2. Y si yo quiero cambiar el valor, por ejemplo, que aquí hubiese un 8, entonces yo voy a cambiar el valor, digo A3 igual a 5. Y esto lo que está haciendo es cambiar el valor de 8, ponerlo en 5. ¿Sí? Este es el índice del vector y este es el nombre. Entonces vamos a hacer un ejemplo con vectores. Vamos a hacer un ejemplo donde almacenamos números aleatorios en un vector y después los recorremos, ¿sí? Los mostramos y miramos cuál es el mayor, podría ser. Entonces vamos a hacer dimensión, así se escribe, dimensión, y yo digo el nombre, por ejemplo, pongámosle n num, y aquí le estoy dando la dimensión de una vez, 10. Esa es la dimensión. Voy a crear una variable n, definir n como entero. Miren acá, ¿listo? Y voy a generar aleatorios, voy a almacenarlos aquí, en este, y van a quedar almacenados así como están acá el ejemplo, 3, 4, bueno, cualquier número, y los vamos a sumar. Entonces voy a decirle para y igual a 0 hasta n con paso 1 a 0, y definamos acá n igual a 10. Tiene que ser iguales este con este para que no se me vaya a salir del índice. Y comenzamos desde 1. Miren que va a quedar así. N número en la posición, porque esto es de acceso, y va a ser igual a aleatorio entre 1 y 20. Entonces aquí en esta parte ya tenemos guardados los números aleatorios. Vamos a hacer esto mismo acá abajo y lo vamos a visualizar. Para i igual a 1 hasta n con paso 1 a 0. Entonces, escribir num, nnum, en la posición i. Miren, vamos a mirar cómo funciona. Entonces, miren, aquí estoy mostrando los números que están almacenados en ese vector. Pero yo voy a hacer algo. Voy aquí en el medio. Después de mostrar, voy a cambiar un número. Te voy a decirle que número en la posición 3 igual a un número que no pueda generar. Como es de 1 a 20, voy a ponerle 23. Entonces voy a volver a mostrar los números. Voy a volver a copiar esto y van a ver. Mire que estoy accesando de una vez a esta posición. Entonces miren. Pero entonces vamos a colocar un escribir aquí para que se diferencie. Escribir
Entonces mire cómo queda. Los números generados originales y el número 23 en la posición 3. 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3 era un 19 y la cambié por 23. Entonces, esa es una de las magias que puedo hacer con los vectores, que el vector es, digámoslo así, una variable que puede tener varios estados, varios valores al mismo tiempo y en el mismo instante, lo que no puede hacer una variable normal. Un vector, una dimensión puede hacer eso, tener varios valores almacenados, ¿sí?, en el mismo momento, y yo puedo recorrerlo, ordenarlo, puedo borrar datos si quiero. Por ejemplo, aquí yo puedo colocarle a esto, pues digamos que el borrado fuera 0. Entonces, si el borrado es 0, buscan el borrado, pues ya no hay. Aquí quedó 0. Bueno, a nosotros nos piden hallar el algoritmo de la frecuencia y nos dicen que tenemos que generar números del 1 al 10 y contar cuántos salieron de cada número. Entonces, si sale por ejemplo el 3, decir cuántas veces salió el 3. Nosotros vamos a utilizar el índice, es el algoritmo de la frecuencia, para contar ahí. O sea que si salió el 3, en esta posición contamos una. Si vuelve y sale el 3, en esa misma posición del 3 contamos 2. Si sale otra vez el 3, en esa misma posición del 3 contamos 3. Y si llega a salir un 6, pues en esa posición del 6 contamos 1. Si vuelve a salir otro 6, contamos 2. Listo. Y así sucesivamente. Vamos a hacer ese algoritmo. Entonces, vamos a declarar el vector dimensión que se llame frecuencia de 10. Y vamos a declarar una variable, definir una variable ale, llamémosle alea como entero, ¿sí?, para que no se nos confunda con el otro. Y yo creo que eso lo necesitamos. Listo. Miremos. Entonces sería para i igual a 1 hasta, bueno, la i la podemos definir también, definir i como entero, que van a preguntar, bueno, ¿por qué no se define i? Hasta n con paso 1, hacer, y definamos la n, definir n como entero, y n igual a 10. Exacto. Pero mire que aquí yo voy a decirle que genere el aleatorio. El aleatorio va a ser igual a aleatorio entre 1 y 10. Y el número que se genere va a ser igual a frecuencia, acá, en la posición ale. Frecuencia de la posición ale va a ser igual a este mismo en esa posición más 1. Así. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuántos números fueron generados. Obviamente este algoritmo solo sirve pues cuando tenemos un rango de aleatorios entre un intervalo corto como este. Pero vamos a mirar, aquí ya los almacenamos, aquí ya estamos contando. Y vamos a decir cuántos salieron en cada uno. Por ejemplo, si yo digo aquí escribir, y digo, por ejemplo, frecuencia en la posición 3, vamos a mirar cuántos salen en esa posición. Miremos si salen 3. A ver, aunque es más difícil, ¿no? Pero pues miremos, a ver cuántos sale. Salió 1. Mírenlo, salió 1. Entonces, ahorita vamos a hacer un para i igual a 1 hasta n con paso 1 a 0. Y le vamos a decir que escribir y en la posición ya, pero entonces vamos a hacerle así, escribir el número, ojo, el número, coma i, así, salió,
tantas veces. Y acá ponemos veces. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que vean cómo es. Ahí. Entonces vamos a mirar. Y ahí tienen el algoritmo de frecuencia, miren. El número 1 salió una vez. El número 2 salió 0 veces. El número 4 salió una vez. El 5 una vez. El 6 2 veces. Vamos a colocar un poquito más separado para que quede bien. Aquí. Y tan. Listo, otra vez. Miren. Entonces este es el algoritmo de frecuencia. El número 1 salió 0 veces, el 3 una vez, el 4, el 5 2 veces, el 6 3 y el 2. Entonces ve que yo voy a hacer esto, voy a cambiar este n hasta 1000 aquí, de generar, pero para visualizar como estoy generando, sí tengo que dejarlo en 10. Acá los 1000 números que voy a generar, pero acá voy a mostrar solamente 10. Vamos a mirar. Miren que aquí el número 1 salió 7 veces, en 1000 veces. Voy a generarlo 1.000.000 de veces acá. 1000 veces aquí. 1, 2, 3, 10.000 veces. Vamos a mirar. Entonces miren. El número 1 salió estas veces, el 3 salió estas, el 4 estas. ¿Sí? Vermémosle unita. Pero ojo con esto porque no, aquí se nos desborda porque aquí solamente tenemos que mostrar el vector, las 10 posiciones del vector. Acá estamos generando, en cambio, en esas 10 posiciones estamos generando 1000, en este caso 1000 números. ¿Sí? Un poquito como uniforme, pero bueno, muy bien. Vamos a hablar de funciones. Yo puedo dividir un programa en varias partes. Por ejemplo, vamos a colocar una función acá que se llame saludar. ¿Listo? Y acá va a decir escribir, saludar. Hola mundo. Hola mundo. Y yo la llamo desde acá, saludar. Miren que la estoy llamando desde el programa principal. Y es la primera vez que escribimos algo acá arriba del algoritmo. Vamos a llamarlo ejemplo. ¿Sí ven? Vamos a correrlo. Mírenlo, aquí está. ¿Qué hace el programa? Miren lo que hace el programa paso a paso. Llega, entra allí. Bueno, aquí estamos primero en los diagramas de flujo. Bueno, los diagramas de flujo aquí se muestran así como el algoritmo y se llama la función saludar. ¿Listo? Bueno. Pero acá en el paso a paso, miremoslo. Va acá, entra la función y la llama allá. Listo. Las funciones pueden tener parámetros. Entonces vamos a hacer un programa, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un programa que sume, reste y multiplique dos números. Pues lo podemos hacer uno solo, pero vamos a hacerlo por funciones. Vamos a hacer la función de sumar y a eso le van a entrar A y B. Como ella va a retornar un valor, pongámosle resultado igual. ¿Sí? Miren. Entonces esto quiere decir que esta es la variable que va a tomar el valor de esta suma. Y decimos resultado igual a A más B. Aquí lo que estoy haciendo es que hice una función que le van a entrar dos números, acá estos se llaman parámetros, y esos dos números van a ser sumados y van a retornar en esta variable. Hagamos el ejemplo. Yo por ejemplo acá voy a decirle escribir, sumar, y voy a poner aquí 3,2. Entonces miren lo que pasa. ¿Sí ven? El resultado es 5. ¿Por qué? Ella llega y este número lo pone aquí en A, este número lo pone en B y el resultado lo retorna. Miren, ella aquí. Si yo no tuviera esto, pues era más complicado. Ya saben, esto llaman parámetros. Vamos a hacer la otra, vamos a hacer la función de la resta. Entonces yo digo aquí función resultado igual a restar
Y lo mismo, A, B. Se pueden llamar de otra manera, pero estos son los parámetros. Y acá el resultado es igual a A menos B. Ahora vamos a hacer la función de multiplicar. Función multiplica. A, B. Y claro, me falta el parámetro, el resultado. Me falta la variable de resultado. Aquí le dan enter y resultado igual A por B. Y la división, pero la división va a tener algo. Función, división o dividir. Y aquí ya le pongo A, B, que son los parámetros. Y pongamos el resultado igual a esto. Pero aquí va con una condición. Si A, si B mayor que 0, entonces resultado igual a dividido B. Listo, esa es ahí. Y vamos a llamar estas funciones acá abajo. Miren. ¿Sí ven? Pues vamos a decirle aquí, vamos a definir aquí dato. Definir número A, número 1, número 2, entero. Perfecto. Y miren que aquí vamos a decir escribir, decirle escriba un número, leer número 1. Y aquí vamos a copiar esto y le decimos escriba un número, leer número 2. Y podemos comenzar a decir esto, escribir. La suma es, dos puntos, sumar número 1, número 2. Así es. Entonces mire que aquí estamos. A eso. Entonces probemos esa. Probamos esta. Escribo un número, el 1 y el 2. La suma es 3. Perfecto. Porque ya viene sumar, copia este número aquí, copia el número 1 en A y copia el número 2 en B. Lo pasa como parámetro. Ahora sí, escribir. La resta es, dos puntos, restar, lo mismo que acá, número 1, número 2, porque esos fueron los que digitó el usuario. Probémoslo, miremoslo. Otra vez. Probémoslo. 2, 3, menos. Perfecto, sí está bien. Copiémoslo ya un poquito más. Entonces la multiplicación es, pongámosla aquí, la multiplicar. Ya me la trae. Y la división, dividir. Perfecto. Ahí estamos. Pues corremos el programa y miren que aquí cogemos el 5 y el 5 y vean. Ahora vamos a colocar un divisor de 0. Vamos a colocar el 5 y el 0. ¿Sí? Entonces esas son las funciones y ese es el principio para poder dividir un programa. ¿Dónde aprender más? PCInt tiene unas ayudas donde podemos ver ejemplos de código. Aquí está, ejemplos. Y aquí están todos los ejemplos que él tiene. Tiene la suma, tiene el promedio. Por ejemplo, miren el promedio aquí, que lo hace con algo que nosotros vimos que fue el mientras. Mire, va sumando el dato y lo va haciendo. Por ejemplo, ingresa el dato 10. Bueno, aquí dije que iba a meter 10 datos. Entonces, él lo hace así.
el promedio es tal. ¿Ya? Entonces aquí le está diciendo el promedio al usuario que escriba n. ¿Sí? Veamos más ejemplos. El triángulo, miren, calcular el área del triángulo, el lado 1, lado 2, lado 3, y con eso encuentra los valores. Más el mayor, por acá había un mayor, acá está el mayor. Aquí tienen bastantes ejemplos. El mayor es este. Mire que utiliza dimensiones o vectores. Ya. Dice aquí mayores. Entonces, eso es todo por ahora. En esta primera entrega, un repaso general de todo lo que ha sido PCI en la programación. Espero que les sirva mucho. Muchas